¿Cuál consideras tú que es el voltaje que está almacenando el capacitor? ¿Y por qué? Y aquí en el apunte dice que es 0, pero ¿por qué es 0? ¿Sí estás viendo lo del apunte en la pantalla? Profe. Islas, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo estoy viendo, profe. Ya, a ver. Porque aquí en el apunte se dice que son 0 volts. Por eso, ¿cuál es lo que tú considerarías que sería ese voltaje? ¿Y por qué? Porque lo estamos viendo de un tiempo menor a 0. Es no, sí, por eso, pero para T menor a 0 ya transcurrió bastante tiempo, digamos, hasta que los elementos llegaron a su condición final de almacenar energía. ¿Cuál es esa condición final que hemos dicho? Inductor se comporta como un corto, que ahí está manifestado, y el capacitor como un circuito abierto. Ahora la pregunta es por qué aquí tenemos que, dice que el voltaje del capacitor es de 0 volts, si se está alimentando con una fuente de 12 volts aquí. Sandra. Sí, profe. A ver, ¿por qué consideramos eso? Por el, perdón, por el corto que se hace. A ver, eso es interesante. A ver, ¿cuál corto? El capacitor ya después de T igual a 0 es como se comporta como un cortocircuito, ¿no? Que sería como un cablecito. No, el capacitor no. A ver, si hay un corto, o sea, aquí se ve que hay un corto, pensé que te referías a eso. Ahorita estamos en T menor a 0, ya el inductor se comporta como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. Ya cuando ya llegaron al estado final en que van a almacenar energía, ¿sí? Así se comportan y no hay de otra. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es ¿por qué dice que el voltaje en el capacitor son 0 volts y la corriente del inductor, bueno, pues sí tiene un valor determinado? Vamos observando este circuito porque así es como se comporta. ¿Es porque lo tenemos abierto, profe? Sí está abierto, pero, o sea, sí está abierto. Pero ¿por qué su voltaje vale 0? O sea, ¿por qué no almacena energía? Esa es la cuestión aquí. ¿Por qué el capacitor no almacena energía? Que ya está en su O sea, punto máximo, profe. espérame, porque aquí, fíjate, esto implica no almacenar energía, ¿sí? Tiene 0 volts. Si la corriente del inductor, después de que almacenó energía, es 0 amperes, pues, entonces no almacenó. Entonces la pregunta es ahí, ¿por qué no está almacenando energía? ¿Por qué se está liberando, profe? No, no. A ver. Recordemos, a ver. A ver. A ver.
Siempre hemos hecho referencia, ¿sí? Aquí está una fuente de corriente directa. ¿Sí? Y yo en el momento que en este circuito, ¿sí? En este circuito, así como tal, ¿sí? Le empiezo a suministrar energía, ¿cómo va a almacenar energía el capacitor? Ah, pues el capacitor ya lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Si está descargado, empieza en este valor porque está descargado, ¿sí? ¿Y cómo empieza a almacenar energía? Ah, bueno, empieza así, ¿sí? Porque así es como se comporta. ¿Y por qué se comporta así? Por sus propias ecuaciones, ¿sí? Que tiene el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta forma de comportamiento, ¿sí? Se debe a sus ecuaciones que gobiernan el comportamiento del elemento, ¿sí? Entonces ya hemos dicho, cuando yo tengo un circuito de primer orden, ¿cómo se carga el capacitor? Ah, bueno, se va a cargar a esto. Y para que llegue a este punto que ya se cargó el valor máximo, ¿sí? En este caso sería 1, pues transcurrieron, como hemos dicho, 5 constantes de tiempo, ¿sí? ¿Quién da esas 5 constantes de tiempo? Ah, bueno, pues los dan los elementos R y C. Eso también ya lo hemos explicado muchas veces. Bueno, cuando el capacitor ya se cargó a su valor final, ¿sí? Para efectos prácticos, hemos dicho cómo se comporta el capacitor. Ah, bueno, pues se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Eso también ha sido infinidad de veces que lo hemos repetido, ¿sí? Bueno, entonces, dame tantito. ¿Sí? Entonces, ese es el circuito que tenemos, ¿sí? Entonces, para efectos prácticos y saber cuál es el valor del voltaje en el instante en que ya se cargó el capacitor a su valor máximo de energía que pueda almacenar, ¿sí? El capacitor se comporta como circuito abierto. Entonces, en este caso, siempre hemos dicho, a ver, si quiero encontrar el voltaje aquí, ¿sí? ¿Qué hago? Ah, bueno, pues esta es la fuente de alimentación, ¿sí? Menos BF más R por I, la I que llegue a circular por aquí, más el voltaje del capacitor que se comporta como circuito abierto es igual a 0. Si el capacitor se comporta como circuito abierto, ¿qué hemos dicho? Ah, pues que la I pues vale 0, ¿no? Porque no circula corriente. Entonces B0 aquí es igual pues a BF. Entonces, ¿sí? Que es lo que siempre hemos manifestado. Bueno, si vale 1 aquí, pues aquí va a llegar su valor máximo de 1. Si aquí vale 5, aquí va a llegar a 5, etcétera, ¿sí? Entonces aquí en este caso, ¿sí? Pues tenemos una fuente de voltaje. Aquí está, son 12 volts. Pero, con mismo paréntesis, el capacitor no almacena energía.
¿Sí se me escucha? ¿O no? Sí, profesor. Miguel Ángel Sí, Romero. profe. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no almacena energía el capacitor? Ahí está el diagrama. Luis Santiago, Sí, doctor. la pregunta que hice. A ver, allí está. Responde. Profe, su pantalla ya no se ve nada. Voy a ver. A ver, aquí dice dejar que sí se está presentando. A ver allí. Ya, profe. ¿Ya se ve allí o no? Sí, ya. A ver, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vale 0? A ver. Esto de aquí, yo lo he, ¿cómo se llama? A ver, esto de aquí, ¿sí lo ven? Sí, profesor. A ver, esto lo he explicado bastantes veces también, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? ¿Sí? Con la corriente y en este resistor R. ¿Qué va a suceder? A ver, allí qué sucede con la corriente y qué pasa a través del resistor. Quiroz Valdés.
¿Qué pasa allí con la corriente que pasa a través del resistor? Exacto, entonces, ¿por qué no responden eso? A ver. ¿Dónde va a circular la corriente? Y lo ponga menos el paso, ¿sí? R tiene como tal un valor de resistencia que puede valer diferente de cero. ¿Y el cable qué resistencia tiene? Cero. ¿O no lo hemos dicho así? Sí. Infinidad de veces eso lo hemos recalcado. Entonces aquí, porque el capacitor no almacena energía. A ver, acaban de responder lo que es lo adecuado, ¿sí? Ahora, ¿por qué no responden esta parte de aquí? O sea, ¿cuál es el problema para este circuito? Es porque no pasa energía por el capacitor. ¿Por qué no pasa energía por el capacitor? Porque del otro lado, pues solo es un cable. Solo es un cable. Sí, pero ¿qué eso qué implica? Que toda la energía se va para ese lado. Pues sí, ¿no? Porque es el que menos opone resistencia, ¿sí? Y es lo que estamos diciendo aquí, o sea, estoy hablando del mismo escenario, ¿sí? Del mismo escenario. Porque la corriente no se viene por esta resistencia, porque la corriente siempre va a circular por quien le ponga menos resistencia, ¿sí? Y si hay resistencias de diferente valor, bueno, pues ahí va a haber una separación de valores en corriente de acuerdo al valor de la resistencia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues toda la corriente viene a través del cablecito, ¿sí? Y hemos explicado muchas veces que en estos casos se dice que el cable está dejando en corto a la resistencia R, siempre y cuando estén en paralelo, ¿sí? En serie no aplica, porque allí no existe ese concepto de que dejen corto, ¿sí? Únicamente para elementos en paralelo, ¿sí? Entonces, observando esto, ¿qué es lo que hace el circuito? Bueno, pues el circuito, ¿sí? ¿Qué es lo que ve? Pues esto es lo que ve, ¿sí? Dice, pues yo me voy a donde me oponga menos resistencia. Recuerden, estamos analizando después de que ya pasó bastante tiempo, ¿sí? O sea, no es lo mismo hablar del comportamiento del circuito en este punto que en este punto o que en este punto, ¿sí? Por eso siempre lo hemos explicado. Después de un largo tiempo, cuando hablamos después de un largo tiempo, me estoy refiriendo a este punto que ya circularon o pasaron más de 5 constantes de tiempo o 5 constantes de tiempo como tal, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿cómo se comportan los elementos? Pues como cortocircuito, inductor y como circuito abierto, el capacitor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos repetido muchas veces, ¿sí? Entonces, en el último instante o momento, después de que ya llegó a su estado de reposo, que ya almacenaron energía y ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en el circuito? Pues toda la corriente va a empezar a circular a través de ¿quién? Del inductor, que en ese momento ya es un cortocircuito,
¿sí? Y ya nada va a pasar a través del capacitor, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía que almacena el inductor, bueno, pues son 12 volts entre 6 ohms, ¿sí? Porque es esta mallita de aquí, esta de aquí, esta, ¿sí? Pues es la que me permite calcular cuál es la corriente que pasa a través del inductor, ¿sí? Y de este lado, pues ya no va a pasar nada de corriente, ¿sí? De este lado no va a pasar nada porque toda la corriente se viene, quien le oponga menos resistencia. Aquí tenemos un corto, ¿sí? Ya se comporta como si fuera un cablecito y ya. ¿Sí? Entonces, por eso siempre he recalcado que tenemos que observar bien el circuito. Todos los circuitos son diferentes, ¿sí? Aunque parezcan los mismos, todos tienen ciertas cosas que nos van a caracterizar, ¿sí? Bueno, entonces, aquí pues ya el capacitor ya no almacena energía, ¿sí? Bueno, ahora, después, ¿qué sucede? Bueno, pues ahora hay que ver qué pasa, ¿sí? Después de calcular las condiciones iniciales, hay que ver qué sucede cuando este switch pasa a otra posición. Estaba en la posición de cerrado, ahora pasa a la posición de abierto, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos esto de aquí, ¿sí? En el instante en que se cierra el switch, tanto el capacitor como el inductor, bueno, pues ya vuelven a presentar sus características de operación. ¿Cuáles son esas características de operación? Obedecer a sus ecuaciones. Aquí está la ecuación de la corriente del capacitor y del voltaje del capacitor, ¿sí? Y de acuerdo, pues también tenemos la contraparte del inductor, ¿sí? Entonces, y en ese momento se vuelven a comportar como en un principio, ¿sí? Con esas ecuaciones. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, pues debemos de ver ahora si los elementos van a disipar la energía a través de otro elemento. Pues sí lo van a disipar porque tenemos el resistor, ¿sí? Entonces el resistor se va a encargar de disipar esa energía en forma de calor y ya. ¿Sí? Entonces el capacitor almacena energía pues a través del resistor. Si el inductor almacena energía pues a través del resistor, ¿sí? Bueno, entonces aquí pues ya vemos que tenemos que observar, ¿sí? La forma en que se almacenó la energía, el sentido, ¿sí? Entonces, esto igualmente hemos recalcado muchas veces cómo se almacena esa energía, en qué sentido va a circular cuando ya cambien las condiciones del switch y del circuito. Entonces nosotros aquí pues podemos proceder a encontrar la ecuación del sistema, ¿sí? Entonces tenemos tres elementos y podemos aplicar, ¿qué podemos aplicar? Bueno, pues podemos aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff, porque aquí lo tenemos, voltajes de inductor, voltajes del capacitor, voltajes de R es igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues ponemos otra vez sus ecuaciones de comportamiento. Aquí está, voltaje del inductor es esto, voltaje del capacitor es todo esto, y voltaje del resistor es esto, ¿sí? Bueno, ya dijimos también que esa ecuación 1 pues es una ecuación integro diferencial. Lo que yo necesito es una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces ya derivando, obtenemos esa ecuación diferencial, lo cual nos lleva a tener la ecuación del sistema, ¿sí? La ecuación característica del sistema. Entonces esa ecuación característica del sistema, pues como tal es S cuadrada más 1.5S más 0.5 es igual a 0, ¿sí? Entonces de allí nosotros tenemos que encontrar las raíces, ¿sí? Eso igualmente pues ya hemos dicho dónde tenemos esa información, ¿sí? Entonces esa información ya la tenemos, bueno, pues en el otro librito, ¿sí? Donde, a ver, ¿dónde estamos? Aquí.
Aquí lo tenemos ya, ¿sí? Entonces ya hemos explicado también cómo vamos a saber si el caso de sobreamortiguado críticamente amortiguado o subamortiguado. Entonces, con base en eso, ya sabemos que su ecuación característica en este caso igual a 0, sí tenemos que identificar el valor de alfa y el valor de omega 0. A mayor omega 0, caso sobreamortiguado. ¿Qué hacemos nosotros? Comparamos, como ya le hemos indicado muchas veces, ¿sí? El valor de R comparado con este valor de 2 veces la raíz de LC, ¿sí? Entonces, al tener esta comparación, pues ya podemos ver si es R es menor, si R es igual o si R es mayor a todo esto, ¿sí? Y ya con eso nos indica lo mismo, que eso también ya le hemos indicado varias veces. Entonces, basados en estos valores de R, L y C, ¿sí? Tenemos que se trata de un caso sobreamortiguado, ¿sí? Entonces, el caso sobreamortiguado me lleva a tener o a proponer este tipo de respuesta, ¿sí? Porque aquí está el caso sobreamortiguado. Aquí está, ¿sí? Tenemos esto y sobreamortiguado. Aquí tenemos el tipo de respuesta que se propone. Aquí A1, esto, ¿sí? A1E a la menos S1T más A12 a la menos S2 T, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso sobreamortiguado. ¿Sí? Entonces procedemos a calcular las raíces que son S1 y S2 y esas raíces pues ya nada más las ponemos en la respuesta, ¿sí? A, E, C1, B, E, C2. ¿Sí? Aquí está. Muy explícito, muy claro. Bueno, ahora, hemos indicado reiteradamente que en un circuito de primer orden RC o RL, que pues nada más tenemos una incógnita por encontrar, ¿sí? Aquí, al ser de un circuito de segundo orden, ¿sí? Pues tenemos dos incógnitas y por eso es necesario calcular la derivada y evaluar la derivada de esta respuesta propuesta, ¿sí? Entonces, de esta respuesta, tenemos que encontrar su derivada para que, bueno, pues para evaluar esa derivada en 0, y con eso ya podremos encontrar el valor de B. ¿Sí? Bueno. Aquí está, ¿sí? Bueno, entonces tenemos I de T. Yo evalúo I de T en 0, entonces I de 0 es igual a por E, todo esto, menos 0.5T por 0, ¿sí? Más B, E a la 0. ¿Sí? Entonces tenemos I de 0 es igual a más B es igual a 2. ¿Sí? 2 de dónde viene? De aquí. ¿Sí? ¿Y por qué es positivo A? Porque en la forma, también lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? En la forma en que nosotros obtenemos la ecuación, ¿sí? Si nosotros obtenemos la ecuación para resolver el sistema en este sentido, bueno, pues observamos que las condiciones iniciales van en el mismo sentido y por eso aquí lo igualamos, ¿sí? A ese valor con signo positivo. Si yo hubiera propuesto, ¿sí? O si el circuito yo hubiera propuesto que el circuito me propone este sentido, bueno, pues entonces aquí tendría que ser menos. Eso ya lo hemos explicado igualmente muchas veces. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces ya tenemos A más B es igual a 2. Procedemos a hacer la derivada y evaluar en 0 también esa derivada. Entonces, esa derivada que me lleva, bueno, pues me lleva a tener 0.5A menos B, ¿sí? Y eso es igual bueno, pues tengo que encontrar el valor al cual es igual, ¿sí? Entonces, de 1, ¿sí? De 1 tenemos, de aquí, ¿sí? De aquí. De esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues es la ecuación que gobierna el comportamiento del sistema, ¿sí?
Entonces, ¿qué estoy evaluando? Ah, pues voy a evaluar esta ecuación en 0, ¿sí? Entonces, al evaluar esa ecuación en 0, ¿sí? Yo no estoy hablando de esto, ¿sí? Porque esto no tiene relevancia en 0, porque esto existe para tiempos mayores a 0, ¿sí? De 0 hacia adelante existe esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que consideramos en 0? Ah, pues de esa parte de comportamiento del capacitor, su voltaje, ¿sí? En ese instante. Entonces, de allí tenemos L de I de 0 más B de 0 más R de 0, ¿sí? ¿Cuál es la corriente en 0? El voltaje en 0, ¿sí? Y la corriente del resistor en ese instante también es tiempo 0, ¿sí? Entonces ya, ¿qué es lo que me interesa? Ah, pues me interesa encontrar esta relación de aquí, que es esto de aquí. Y ya nada más es hacer álgebra y despejar. Entonces tenemos menos el valor de R que vale 3 entre L2 por el valor de I de 0 que vale 2 positivo, ¿sí? Menos B de 0 que vale 0 entre L, ¿sí? Entonces me queda menos 3. Y ya igualamos, ¿sí? Esta ecuación, por eso de aquí surge el menos 3. Entonces de allí pues ya tenemos que el valor de B es igual a 4 y tenemos este tipo de respuesta. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No, profe. ¿Nadie? Adán Cruz. No, profe, por el momento. Bueno, entonces, como siempre lo hemos hecho, ¿sí? Vamos a proceder a comprobar esto, ¿sí? Ya la vez pasada explicamos, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que debemos de meterle a este switch para que haga lo que queremos interpretar del circuito, ¿sí? Interpretar del circuito me refiero a que para T menor a 0, este switch quede cerrado, ¿sí? ¿Sí? Y para T mayor a 0, que ese switch se abra. Entonces, esto es lo que le tenemos que decir al software. ¿Con qué valores se lo decimos a la clase pasada? Igualmente, veíamos, bueno, es otro tipo de circuito, sí, y tiene sus características esenciales. Ahora, aquí, ¿por qué le ponemos 0,10? Ya explicamos esa vez anterior que T, porque el switch se va a gobernar con respecto al tiempo, ¿sí? Ya habíamos dicho que también puede gobernarse con respecto a un valor de resistencia, sí, que se llama R-on o R-off, ¿sí? ¿Cuánto va a valer R-on y cuánto va a valer R-off? ¿Sí? Bueno, entonces de allí, ¿qué es lo que comentamos acerca de cuál es la interpretación de estos valores? A ver, alguien. A ver qué es lo que explicamos la clase pasada acerca de la interpretación de esos valores. Si ustedes no repasan esa parte, ¿cómo van a comprobar algún circuito? ¿Sí? Para eso les envié el documento donde viene cómo se interpreta ese valor de T, 0,10. ¿Sí? Ah.
Y aquí está. Este documento todos lo tenemos. ¿Sí? Aquí está. Entonces, a ver. Hay dos casos en particular, si n menor a n2 o n1 mayor a n2, ¿sí? Todos basados cuando hablamos que x está expresado en cuestiones de tiempo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ya hemos explicado que esto es lo que se interpreta, ¿sí? O para el caso de abajo, si n1 mayor a t, ¿sí? O mayor o igual a n2, ¿sí? Esta t, pues es el tiempo. Entonces, a ver, la clase anterior dijimos, si yo pongo el ratón aquí, bueno, pues allá habla de n1 y n2, ¿sí? n1 vale 0 y n2 vale 10, ¿sí? n1 igual a 0 y n2 igual a 10, ¿sí? ¿En qué caso cae? A ver, ¿en cuál de los dos casos cae? Primero. Primero o segundo. Aquí es muy explícito, ¿sí? ¿En qué caso cae? Y al ser muy explícito tienen que responder así como tal. ¿En qué caso cae? Primero o segundo caso. Es el primero, ¿no? Entonces dice, si tenemos esto, ¿qué va a suceder? Tenemos este caso, ¿qué va a suceder? Bueno, dice, el switch está cerrado cuando N1 es menor al valor de T y menor al valor de 10, ¿sí? Entonces, dice que tenemos esto. ¿Sí? Entonces dice que el switch va a estar cerrado, ¿sí? Switch va a estar cerrado para 0 menor a t menor o igual a 10. De 0 a 10 segundos el switch va a estar cerrado. A ver. Eso es lo que quiero. Pues sí, yo quiero que el switch esté cerrado, ¿sí? Aquí está el switch en este punto. Entonces yo quiero que el switch esté cerrado, sí. De 0 a 10 segundos, sí, porque yo quiero que los elementos se carguen a su valor máximo, ¿sí? Entonces, a lo mejor dejándoles 10 segundos, pues ya se cargan a su valor máximo, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues graficando, ¿sí? Las clases pasadas, ¿sí? Si yo le pongo un segundo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues vamos a ver.
si en lugar de 10 segundos yo le pongo un segundo, que es lo que hemos visto en la clase pasada, ¿sí? Y yo quiero ver la corriente a través de inductor, pues aquí en vertical, como hemos dicho, le ponemos en corriente y ya se pone una I. Entonces le damos clic a el inductor, ¿sí? Y aquí lo tenemos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Pues observamos, ¿sí? Que para este momento, aquí, ¿sí? Para este momento, bueno, pues dice que después de un segundo, pues su valor máximo es de 1.975 casi, ¿sí? 1.975 amperes, ¿sí? Ese es el valor que estoy buscando aquí. ¿Dónde estamos? El valor que estoy buscando aquí. No, porque aquí me dice que tienen que ser 2 o muy parecido o muy cercano a 2, ¿sí? Entonces, la clase pasada decíamos, bueno, pues si no sabemos, ¿sí? Pues le sigo poniendo más valor a ese switch, ¿sí? Más valor de tiempo. Entonces, ¿cómo le ponemos más valor de tiempo? Pues lo cambiamos aquí. De tal manera que veamos si ya después ya llega al 2. Ya cuando llega al 2 decimos, bueno, pues ya cumplió. Sí, exactamente, mira. Con 3 segundos ya llegamos al valor de 2. Aquí está 0. Y aquí no estoy poniendo igual. Aquí, bueno, aquí parece de que ya, ¿sí? Entonces, para evitar eso de que si ya llegó o no llegó, pues le pongo más tiempo. Por eso le estoy poniendo yo hasta el valor de 10. Y ya, en 10, pues ya ahora sí ya estamos completamente seguros que ya no se movió. Y ya nada más es cuestión de poner con el medidor aquí, ¿sí? Aquí. Entonces ya tenemos que en el instante de tiempo, 10 segundos, pues ya se llegó a su valor máximo, que son 2. Entonces ya, con eso, ¿sí? Que ya el elemento, en este caso el inductor, pues ya se cargó a su valor máximo que puede almacenar de energía. En este caso, bueno, pues ya llegó a los 2 amperes, ¿sí? Y también por el otro lado, pues podemos ver qué es lo que pasa con el capacitor, ¿sí? Entonces aquí, nada más le modificamos. ¿De dónde a dónde queremos que grafique? ¿Sí? Aquí va hasta 50. Ya. Aquí le hacemos, estamos acá. Esto ya, hasta 50, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí, ¿sí? Que el inductor, bueno, pues ya agarra inmediatamente, se carga su valor de 2 y después del tiempo para t mayor a 0, que es lo que consideramos en ese instante, ¿sí? En ese instante después que ya se cargó. ¿Cómo se va a deshacer de la energía del inductor? Bueno, pues se deshace de esta forma, ¿sí? Entonces, de esta forma de gráfica, pues es lo que vemos aquí, ¿sí? Aquí está IDL, ¿sí? Entonces, IDL, aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí empieza. ¿Y por qué es esa forma de gráfica? Pues porque aquí está el tipo de respuesta. Menos 2e a la menos 0.5t más 4e a la menos t, ¿sí? Entonces tenemos el caso sobre amortiguo que hemos dicho. Entonces aquí igualmente ya tenemos esta forma de comportamiento. Igual, si yo quiero ver el voltaje, ¿sí? Le damos clic en el capacitor. Aquí está, ¿sí? Entonces el capacitor, pues ya dijimos, no almacena energía, aquí está. Aquí se mantiene en cero, ¿sí? Por las
razones que ya vimos de cómo se comporta este circuito en particular, ¿sí? Entonces, en ningún momento el capacitor almacena energía, quizás, ¿sí? Y después el voltaje, por eso aquí hay que ser explícitos, este es corriente, y esto es voltaje del capacitor, aquí está, ¿sí? Voltaje del capacitor, ¿sí? Volts, corriente del inductor, amperes, ¿sí? Aunque vengan en una misma gráfica, ¿sí? En una cosa hablamos de amperes, en otra cosa hablamos de voltaje. Entonces, esta forma de gráfica, ¿sí? De el capacitor para la cuestión del voltaje, pues este es su comportamiento de la señal de voltaje para el capacitor, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Es esta de acá. ¿Sí? Bueno, ahora, preguntas en cuanto a eso, porque son así las señales. Recuerden que aquí nosotros siempre tenemos que interpretar adecuadamente qué es lo que está haciendo el circuito, ¿sí? Como siempre hemos dicho, a nosotros nos interesan las señales que se presentan en el circuito, no me interesa otra cosa, ¿sí? Por eso hay que ver esta forma de onda, ¿sí? Aquí y las gráficas, ¿sí? Y comprender esto de acá. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe, no hay preguntas por el momento. Recuerden que aquí todos los casos son diferentes, ¿sí? Algunos se parecerán, otros no se parecerán. También, en algunos casos, siempre me interesará a lo mejor el voltaje en otro elemento, no necesariamente en un capacitor o en un inductor. A lo mejor en este caso, como vemos este ejercicio, sí me interesa saber el voltaje en esa resistencia R3 de 6 kilo ohms, ¿sí? Ahora, de una resistencia, ¿qué es lo que podemos inferir, ¿sí? En su comportamiento? Que eso es lo que me interesa a mí que ustedes comprendan, ¿sí? Porque no es lo mismo el comportamiento de un capacitor, de un inductor, de un resistor, ¿sí? Pues por eso son elementos diferentes y por eso se comportan de manera diferente, porque se comportan de igual manera, pues qué caso tiene haber inventado ese tipo de componentes, ¿no? Entonces aquí, ¿sí? Tenemos este caso donde tenemos un capacitor, pero en esta posición del circuito. Y lo que me interesa saber es el voltaje del resistor R3. ¿Sí? Entonces dice encontrar V0 de T para T mayor a 0 del siguiente circuito. El objetivo es encontrar el voltaje sobre el resistor R3 igual a 6 kilo ohms. ¿Sí? Entonces es muy explícito. Ahora, como siempre hemos dicho, tenemos que interpretar qué es lo que está haciendo el switch para T menor a 0 y qué es lo que está haciendo el switch para T mayor a 0. ¿Sí? Para T menor a 0, pues aquí automáticamente se ve que el switch está cerrado, ¿sí? ¿Para qué está cerrado? Bueno, pues para que el capacitor almacene energía, si es que va a almacenar energía, de acuerdo a la configuración en cómo estén todos los elementos puestos en el circuito, ¿sí? Entonces dicen, T menor a 0 tenemos lo siguiente, después que ha pasado un largo tiempo, ese largo tiempo siempre nos vamos a referir, ¿sí? Como esto de aquí. Bueno, pues estimamos que hasta 10 segundos ya pasó un largo tiempo, ¿sí? Tanto para el capacitor como para el inductor, ya podemos saber con certeza cuál es el valor que almacenaron de energía, ¿sí? Bueno. Entonces dice, después que pasó un largo tiempo, el capacitor se comporta como un circuito abierto, eso siempre está recalcado,
ejercicio tras ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, si el capacitor es un circuito abierto, pues esto es lo que se ve, ¿sí? Como si yo tuviera nada más un cablecito colgando de aquí, otro cablecito colgando de aquí, ¿sí? Y tenemos 12 volts, tenemos este resistor, este y este. Entonces, basados en eso, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues yo tengo que encontrar el voltaje, ¿sí? En el resistor R2. El voltaje en el resistor R2, puesto que ese voltaje en ese resistor, por estar en paralelo con el capacitor, pues es el mismo voltaje del capacitor como tal, ¿sí? Entonces aquí viene muy explícito, dice el voltaje en R1 es igual a 12 volts por estar en paralelo con la fuente de voltaje. Esa es la razón, ya no tenemos que hacer ningún cálculo, nada más es por observación, ¿sí? Y haber comprendido todo lo que hemos visto, ¿sí? ¿Cuáles son las características cuando dos elementos están en paralelo? Bueno, pues el voltaje es el mismo. Cuando están en serie, bueno, pues la corriente es la misma, ¿sí? Entonces aquí ya por esa razón sí tenemos que R1 es igual a 12 volts. Ahora pues ya es un circuito muy sencillo, ¿sí? Si yo tengo aquí 12 volts en este resistor, ¿sí? Y marcado con estos signos, esta forma de polarización, entonces pues ya nada más aplico un divisor de tensión porque yo quiero encontrar el voltaje en R2, ¿sí? Entonces, aplica el divisor de tensión donde quiero encontrar el valor de voltaje, pues en R2, por eso pongo R2 multiplicado por el voltaje de alimentación, que son 12 volts, entre R2 más R3, ¿sí? Y eso me lleva a tener 6 volts. A ver, aquí en este punto, ¿se comprende adecuadamente todo esto? Sí, profesor. Islas, Sí, profe. a ver, pregunta Islas, ¿hay algún otro método que yo pueda utilizar para calcular el voltaje en R2? ¿Qué otro método se te ocurre? ¿O es el único? ¿El método de mallas? Sí. ¿Qué más puede ser? ¿De nodos? El de nodos, sí, que son dos métodos diferentes, ¿no? Sí. Exacto. Pues todos se pueden aplicar. ¿Por qué aplico divisor de tensión? Bueno, porque eso merece que si yo observo bien el circuito, no tengo por qué hacer pasos de más. ¿Sí? Si yo con anterioridad aprendí bien algo en particular, por eso les dije hace mucho tiempo, divisor de tensión siempre lo vamos a ocupar, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a aparecer y eso nos va a resolver muchos problemas, ¿sí? Entonces aquí en este caso, si yo comprendí que en R1, si yo comprendí de haber observado los circuitos, ¿sí? Que en este caso R1 pues posee el mismo voltaje que la fuente de alimentación, pues yo ya estoy viendo un circuito en donde puedo aplicar divisor de tensión y ya no tendría necesidad de utilizar corriente circulante de malla ni voltaje de nodos, porque eso me lleva a tener más pasos. ¿Voy a tener el mismo resultado? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces aquí es utilizar todo lo que ya hemos visto con anterioridad. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos que el voltaje en R2 es igual a 6 volts. ¿Sí? 12 volts que se está alimentando aquí, si yo llego con un multímetro y mido aquí, pues también va a medir 12 volts. ¿Por qué? Porque los elementos están en paralelo. Esos dos elementos están en paralelo, ¿sí? Entonces aquí, si no tuviera el mismo voltaje, pues estaríamos violando ley de voltajes de Kirchhoff e indudablemente también ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Bueno, ¿ya? Dice, por lo tanto, el voltaje inicial en el capacitor es de 0 menos. Recuerden que para el capacitor, ¿sí?
el voltaje antes de T igual a 0 es este. El voltaje exactamente en 0 es este. Y el voltaje después de 0, un instante después, es este, ¿sí? El voltaje del capacitor no puede cambiar de manera abrupta, ¿sí? La corriente del capacitor sí puede cambiar de manera abrupta. El voltaje, ¿por qué no? Porque lo hemos repetido muchas veces. Porque su ecuación de funcionamiento es una integral y esa integral me evita que haya cambios abruptos, ¿sí? Y en el caso de la corriente del capacitor sí se puede. ¿Por qué? Porque hay derivadas, ¿sí? Entonces, en cualquier instante, desde un valor mayor puede cambiar a un valor menor, ¿sí? Por esa derivada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos que las condiciones iniciales del capacitor B de 0 pues es igual a 6 volts. Además, el voltaje B de 0 menos es igual a 6 volts por divisor de tensión. Esta no es energía almacenada ya que es un resistor, es un voltaje presente en ese momento. A ver, ajá. Aquí es muy explícito todo esto. A ver, el que tiene 6 volts, ¿sí? A ver, esto de aquí es para el capacitor, ¿sí? El capacitor, esto de aquí, voltaje del capacitor, ¿sí? ¿Sí? Y aquí estamos hablando voltaje del capacitor en ese instante, ¿sí? Bueno, aquí hay que aclarar algo pertinente. El capacitor en su voltaje no puede cambiar de 0 menos a tener un voltaje diferente en 0 a tener un voltaje diferente en 0 más. No. El resistor sí, porque el resistor no almacena energía. Él únicamente disipa energía. ¿Sí? Entonces el resistor siempre está obedeciendo a esta ecuación. ¿Sí? Son ecuaciones que en términos de sistemas dicen que el sistema no tiene memoria, si el elemento no tiene memoria, porque lo que me presenta como respuesta de voltaje es lo que haya como corriente en ese instante, ¿sí? A diferencia del capacitor, su voltaje involucra una integral, ¿sí? Entonces son cosas muy diferentes. Ese significado, ¿sí? Que son cosas en comportamientos diferentes, ¿sí? Entonces dice, además el voltaje B0 de C es igual a 6 volts por divisor de tensión. Esto no es energía almacenada, ya que es un resistor, es un voltaje presente en ese momento. Entonces aquí está siendo muy explícito esto, ¿sí? Que el resistor en ese momento presenta este voltaje, nada más, es lo que está diciendo esto, ¿sí? En otro instante, bueno, pues puede presentar otro voltaje. En otro instante, otro voltaje. ¿Sí? Bueno. Después, para T mayor a 0, ¿qué es lo que tenemos? Ah, bueno, pues tenemos esto. ¿Sí? Bueno, es el circuito original. Para T mayor a 0, el switch se va a abrir. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, pues nada más tenemos R1, R2, R3 y el capacitor. ¿Sí? Entonces, igualmente, pues tenemos estos elementos y pues tenemos que elaborar una ecuación de sistema. ¿Sí? Bueno, entonces dice, deseamos encontrar B0 de T, que es igual, bueno, B0 de T, que es la el valor de la resistencia R3 y multiplicado por I3, ¿sí? Algo que yo voy a llamar I3. Entonces, el voltaje que estoy buscando es el voltaje presente en R3, ¿sí? Y para encontrar ese voltaje, pues tengo que encontrar la corriente llamada I3, ¿sí? Porque el valor de R3 pues ya lo conozco. Además, BC es igual a BR2, ¿sí? El voltaje en R2, que están en paralelo. Entonces aplicamos una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, ¿sí? Dice menos IC menos I2 más I3, ¿sí? Igual a 0. Entonces ya nada más es sustituir pues, por las ecuaciones de cada uno de los elementos. IC, aquí está ABC, digo I2 aquí está, ¿sí? I2 aquí está, que es igual a menos BC entre R2 e I3 es igual a B0 entre R3, ¿sí?
¿Alguna pregunta de esto? A ver. ¿Se entiende por qué puse, a ver, esto así, en forma tan explícita? Dice que I2 es igual a BC entre R2. La corriente del capacitor pues no hay problema, sí, porque está relacionado con su ecuación del capacitor, pero I2 ¿se entiende a la perfección o no? Sí. A ver, en términos... A ver, ¿por qué el voltaje? Bueno, a ver, sí. ¿Por qué la corriente en I2 es el voltaje del capacitor entre R2? Sí, ¿por qué la corriente en I2 es DC sobre R2? Con palabras. Si nosotros hemos dicho que una corriente es un potencial mayor de los nodos, ¿no? Potencial mayor menos potencial menor entre el valor de R, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí no estoy poniendo eso? Porque el voltaje en el capacitor es igual al, bueno, es el mismo que hay en el voltaje en la resistencia 2, ¿no? Pues sí, así de sencillo. O sea, por eso aquí en este caso, pues no hay necesidad de poner potencial mayor menos potencial menor. Volvemos a lo mismo de que arriba, ¿sí? ¿Para qué utilizo corriente circulante de malla o voltaje de nodos si lo puedo resolver fácilmente por divisor de tensión? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son las que se tienen que observar de los circuitos. ¿Sí? O sea, ¿por qué complicarme dando algo que me va a tomar más tiempo? ¿Sí? Y lo mismo se puede resolver de otra manera, más sencilla. ¿Sí? Siempre es observación del circuito, interpretación de lo que estamos viendo en el circuito. ¿Sí? Entonces aquí el menos, bueno, pues es el menos propio de la suma algebraica de las corrientes, ¿sí? Recordemos que siempre hemos dicho, ¿por qué le pongo unas corrientes menos y unas corrientes más? Pues para identificar las que entran y las que salen. Ese es el único sentido, ¿sí? Y todo es una relación algebraica. Bueno, entonces ya, y luego I3, pues es lo que me interesa encontrar. I3, pues le llamo al voltaje, digo, I3 sí le llamo al voltaje, medido de este punto a este punto, ¿cómo le llamo? Pues le puedo llamar B0, ¿sí? Entonces B0 dividido entre R3. ¿Y por qué le pongo B0? Porque es lo que me interesa encontrar. Entonces, por eso le pongo ese nombre. Y ya está identificado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues mostrar los demás voltajes en función de B0 para que yo tenga una ecuación con todas las variables. Bueno, entonces aquí dice corriente del capacitor y 2 corriente en R2, ¿sí? Entonces I2 es igual a R2 entre R2, pero pues, BR2 pues es BC entre R2, aquí está la razón, ¿sí? Y 3 corriente en R3, BR3 entre R3. Entonces aquí todo está muy explícito, ¿sí? Entonces dice, observando el circuito tenemos, ¿sí? Aquí, así. Porque aquí todo es de observación y de interpretación, ¿sí? Entonces tenemos B0 más BR1 igual a menos BC. ¿Sí? A ver, todo esto proviene de aquí. B0 más BR1 es igual a menos BC. A ver. Esto de aquí, B0, ¿sí? Yo estoy agarrando y haciendo una pequeña malla aquí, en esas tres resistencias. ¿Sí? Entonces tengo más B0, más menos, aquí está. ¿Sí? Luego tengo más menos, ¿sí? O sea, así yo lo quiero considerar porque así propuse I1. Yo tengo más menos R1, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Más menos R1. Después arriba tengo más menos el voltaje en R2, que en este momento sería el voltaje del capacitor porque es el mismo, porque están en paralelo, ¿sí?
Por eso pongo más o menos el voltaje del capacitor. ¿Sí? Entonces tengo B0 más BR1 es igual a menos BC. Aquí se ve. ¿Sí? Bueno. Sí, entonces ya. Entonces tengo más B0 más BR1 más BC. Entonces pasando BC de otro lado, pues me queda como menos BC. ¿Sí? Esto es álgebra. Entonces ya nada más sustituyo B0, pues es R3 por I3, que es lo que tenemos aquí. Más BR1 aquí está, R1 por I1 y es igual a menos BC. I3 es igual a I1, ¿sí? Porque están en serie, o sea, todo está muy explícito aquí, ¿sí? I3 es igual a I1 porque están en serie ambos, ¿sí? Aquí está la corriente I3 que pasa por R3 es igual a la corriente I1, ¿sí? Porque los dos están en serie. Entonces, por lo tanto, R1 más R3 por I3 es igual a menos BC. Sí, no, nos estamos refiriéndonos a la ecuación anterior. Entonces, R1 más R3 por I3, pero I3 es igual a BC entre R3 es igual a menos BC. ¿Sí? Tuvimos valores por B0 es igual a menos BC. Y ya. Entonces, ahora tenemos que 12 entre 6 me lleva al valor de 2. B0 de t es igual a menos BC de t. ¿Sí? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Dice, sustituyendo BC es igual a menos 2B0 en 1, tenemos, y aquí está 1, tenemos menos C por menos 2, ¿sí? Derivada de B0 menos 2 veces B0, ¿sí? Entonces, como dije al principio, tenemos que dejar toda la ecuación en función de B0, ¿sí? Porque lo que quiero encontrar, pues, es B0, ¿sí? Aquí está, ya todo en función de B0. La 1 no me sirve porque está en función de B0 y de BC. Sí, a mí no me interesa el voltaje en el capacitor, me interesa el voltaje llamado B0, que es en el resistor R3, ¿sí? Entonces, de allí, pues ya nada más es hacer álgebra y tenemos esta ecuación que viene abajo. Luego, pues ya acomodando la ecuación tenemos esto, ¿sí? Y llegamos a esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues aquí no vemos ningún cuadrado, ninguna ecuación de derivada cuadrada, ¿sí? ¿Por qué no? A ver. Martín Leonardo, ¿cuál es la razón de que esta ecuación no sea cuadrática? La derivada. Si estamos viendo ecuaciones de segundo orden o de primer orden, etcétera, ¿por qué no aparece un d cuadrada? Me quito el circuito original. No lo sé, profesor. A ver, ¿alguien? Es porque nada más tenemos un capacitor, ¿no, profesor? Pues sí, nada más hay un elemento que almacena energía, entonces su respuesta, sí, pues nada más son como hemos visto los circuitos de primer orden. Sí, es una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Y ya. Si tuviéramos un inductor por aquí, pues aparece una D cuadrada por allí, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos esto, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación, pues esta es muy sencilla porque ya la hemos visto hasta el cansancio también, ¿sí? Entonces tenemos que el tipo de respuesta siempre va a ser esta, ¿sí? Porque es una exponencial decreciente aquí en la respuesta, pues simple y sencillamente porque vamos a ver la forma en que se está disipando la energía, ¿sí? O sea, la interpretación. Estoy viendo o estoy encontrando la respuesta del resistor, ¿sí? Del voltaje en el resistor, ¿sí? Pero dentro de este circuito, pues hay un elemento que almacena energía. Entonces, lo que voy a ver por interpretación es cómo esa energía que almacena el capacitor se va a disipar a través de los resistores y en particular a través del resistor R3. Es lo que me está diciendo esta respuesta. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces,
ya tenemos que B0 de T es igual a KE a la menos 2.71 T, ¿sí? Para encontrar el valor de K, evaluamos en T0, que eso ya lo hemos visto también. Ya sabemos que B0 de 0 es igual a K y sabemos que BC de T es igual a menos 2 veces B0 de T. Entonces, B0 de 0 es igual a menos BC de 0 entre 2, ¿sí? Y ya, ¿sí? Aquí, o sea, de esto, a ver, escuchen, de esto. De aquí, porque esto es lo que gobierna el comportamiento del circuito también, ¿sí? Tenemos que voltaje del capacitor es igual a menos 2 veces el voltaje en el resistor R3. Eso es lo que me dice esta ecuación, ¿sí? El voltaje del capacitor es igual a menos 2 veces el valor del voltaje en R3. ¿Sí? El voltaje en R3, pues yo le puse como nombre B0, ¿sí? Entonces de aquí, pues ya tenemos que encontrar B0 de T es igual, ¿sí? Aquí, de aquí si yo despejo, B0 de T es igual a menos BC de T entre 2. Eso es lo que estamos diciendo allí. Entonces, pues ya aplicamos menos BC de 0. Pues BC de 0, pues vale 6, ¿sí? Que es lo que vimos anteriormente. Entre 2 es igual a menos 3 y K vale menos 3, ¿sí? Y ya. Tenemos esto, ¿sí? B0 es menos 3, E a la menos 2.51 T para T mayor a 0. Dice, el voltaje en B0 de T es de la siguiente forma. Sabemos que para T menor a 0, B0 de T vale 6 volts y para T mayor a 0, B0 de T vale esto que acabamos de calcular. El elemento sobre el cual se mide el voltaje es un resistor y por lo tanto puede haber un cambio abrupto en el voltaje, porque no estoy hablando del voltaje del capacitor, ¿sí? Aquí ya comenté, ¿sí? Que el resistor obedece a esto, ¿sí? ¿Y qué significa esta ecuación? Pues esa ecuación significa que el voltaje va a ir cambiando con respecto que vaya cambiando el valor de I. Si I cambia de manera abrupta, pues el voltaje también va a cambiar de manera abrupta. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en ingeniería, ¿sí? Esos cambios, ¿sí? Aquí ya no estamos en únicamente, pues agarro y grafico, ¿sí? Aquí estoy entendiendo qué es lo que significa cada una de las ecuaciones. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces aquí, ¿sí? Esa es la razón por la cual, bueno, en un instante determinado, ese resistor tenía 6 volts, ¿sí? O el capacitor tenía almacenado 6 volts y de repente al cambiar el switch, bueno, pues ahí sí puede haber un cambio abrupto en el voltaje del resistor, ¿sí? Entonces ya cambia hasta este punto y de ahí pues ya se empieza a deshacer de la energía. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Por eso es mi énfasis siempre en que aquí tenemos que interpretar resultados, ¿sí? Aquí no me sirve, o sea, yo para qué quiero tener a alguien que diga, bueno, pues esa es la ecuación y ya la grafico y ya. Y sin haber entendido qué es lo que significa en la realidad, qué es lo que está haciendo en la vida real ese componente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces esto pues ya ustedes hacen el circuito aquí en el microcap y ya simulan el circuito. ¿Sí? Bueno, aquí estamos sí. A ver, aquí. Ya les estoy enviando sus calificaciones. Ya alguno ya les llegó, si otro está enviando las demás. Entonces, a ver. Hoy es 11. Alpizar. Misael Ávila.
Adrián Cervantes. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. profesor. Sí, profesor. Ah, Adrián Cervantes, ¿verdad? Adrián Cervantes, ¿no? Adolfo Cisnés. Adam Cruz. Presente, profe. Vicente Flores. Presente, Sí. maestro, presente. Ingrid. Presente. José David. Presente, profe. Edwin, no, ¿verdad? Alberto Mesa. Presente, profe. Pichu. José Quiroz. César Reyes. Presente, profe. José Rodríguez. Presente, profesor. Ángel Romero. Martín Leonardo. Presente, profesor. Sandra Tapia. Presente, profe. Luis Santiago. Presente, profesor. Bueno, entonces, Profe, en un rato acabo. ¿Eh? ¿Alguien alguien habla? escribió en el chat. Alguien A escribió en ver. el chat, profe. Romero Cabrera. ¿Dónde estamos? Caray, ¿dónde está? Romero Cabrera. Se me perdió. Está hasta el último, profesor. Último, a ver, Sandra. Ah, sí, Ángel Romero. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? A ver, espérame. Tengo una. Romero Cabrera. A ver, ¿sigues allí? Bueno, a ver. Entre lo que llegó, sí, entre lo que llegó a evaluación para el examen 1, sí, tanto de tu parte como de Michu, nunca llegó el examen, sí, nunca lo entregaron. Ustedes dos, ¿estás consciente de eso? Sí, a ver, déjame checar nada más la lista. Ya tengo. Ah, sí, aquí está, sí. Sí, para no, digo, vamos. A ver, Romero Cabrera, ¿sí? ¿Estás consciente de eso? Que estabas presente el día del examen, pero ya no entregaste examen. No escucho. A ver, Romero Cabrera responde. No, pero a ver, ¿por qué dices que supones que lo mandaste? Si el sistema me está indicando que no lo tengo. Y yo no encuentro, como yo les he dicho, aquí, ahí donde estamos. Aquí están viendo, ¿no? Aquí. ¿Sí? Aquí. Los que entregaron con retraso, ¿sí? Aquí están. ¿Sí? Entonces, igualmente, en el sistema no apareces que entregaste examen. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Aquí está Miguel Ángel Romero. Sí, aquí dice sin entregar. Eso lo pone el sistema. ¿Sí? Y también el sistema, pues, envía directamente este mensaje a la bandeja de correo. ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces, a ver. Dice, tuve errores de conexión, todos estamos viendo, ¿sí? Dice, tuve errores de conexión, pero entonces, bueno, entonces estás consciente que no llegó, ¿sí? ¿Y por qué no manifestaste eso en ese momento?
O sea, no sé, después haber escrito un correo de decir, bueno, pues si tuve errores de conexión, no llegó. Igualmente Mitchell, pero ahorita no está Mitchell, ¿sí? Por eso es importante aclarar, ¿sí? Pero a ver, si tuviste errores de conexión, ¿sí? Se envía inmediatamente, pues es lo que hacemos todos, ¿no? Envía inmediatamente por cualquier medio, ¿sí? Algo que indique que, bueno, pues estoy desconectado, si es que así fuera el caso, si en ese momento, o la circunstancia que se presentó, ¿sí? Entonces, por eso, para evitar este tipo de circunstancias, que efectivamente, pues ya se está suscitando una circunstancia, ¿sí? Y allí, a ver, si tú me la envías ahorita, pues eso ya, ¿de qué podríamos pensar? Pues a ver si lo tienes o no lo tienes, pero pues yo no sé si tenga la misma consideración, ¿sí? Con todos los que lo enviaron, porque si yo te digo, a ver, envíamelo inmediatamente, ¿sí? Entonces, pues en este momento dices, bueno, pues aquí lo tengo, ¿sí? Y tú estás consciente que, y todos a lo mejor podemos interpretar que pues tú no es, tú sí lo tienes a la mano y sí lo hiciste, ¿sí? Pero si efectivamente no lo hiciste y te digo, a lo mejor envíamelo una hora, pues esto ya a lo mejor puede interpretarse como que lo estás resolviendo apenas, ¿sí? Entonces, igualmente, por eso les hago el comentario, ¿sí? Igualmente, pues si ya mañana entra Micho, pues hay que preguntar a ver qué pasó con Micho también. Bueno, nos vemos mañana. Les sigo enviando sus resultados a los que faltan, a su correo, ¿sí? Hasta luego, profe, buen día. Y nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, hasta mañana. Nos vemos, profe.